Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a cantar y exaltar el nombre de nuestro Señor con ese cántico al alto y sublime. Por los siglos, y su nombre santo el alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a leer en Jeremías capítulo 3, versículo 20. Jeremías capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así
prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Mis hermanos, este es el momento para orar por los pecados y confesar nuestros pecados. Señor, nos acercamos en esta mañana a ti, reconociendo nuestras iniquidades, Padre, reconociendo nuestra rebelión y nuestra maldad, reconociendo que así como Israel había pecado contra ti, Señor, en apostasía y olvidando tus mandamientos, olvidando tu palabra, así tal cual también hemos hecho nosotros en esta semana, Señor, día tras día. Constantemente hemos pecado contra ti, Padre. Constantemente hemos violado tu santa ley. Señor, te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Que tú nos limpies de nuestra maldad, Padre. Hermanos, allí donde está, confiese sus pecados al Señor. Señor, te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, Padre. Perdónalos, Señor, y darnos la convicción de que hemos sido perdonados, y darnos también el gozo de saber que hemos sido perdonados, Señor. Tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos, Señor. Que no solamente profesemos esto, sino que también estemos convencidos de que esto es así, Padre. Gracias por ser un Dios perdonador y por limpiarnos de toda maldad, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a perseverar en tu palabra, Señor, y a no ofenderte, Señor, a no seguir pecando contra ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. La palabra del Señor dice en Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Por favor, vayamos todos a ese pasaje. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Y vamos a leer desde el versículo 18 al versículo 20. Miqueas 7, del verso 18 al verso 20. Vamos a leer todos, por favor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Hermanos, vamos a levantar una oración de intercesión por nuestra iglesia, por nuestro presbiterio y también por nuestro pastor Luis Román, que se siente un poco indispuesto,
y por eso no nos está acompañando en esta mañana. Entonces vamos a orar también por él. Amado Padre Celestial, tú que escuchas las oraciones de tus hijos, Señor. Tú que has dicho que te pidamos, que te busquemos y que toquemos, Señor, para que tú escuches y abras las puertas. Tú que has dicho que te pidamos con confianza porque tú escuchas las oraciones de tus hijos. A ti nos acercamos en esta mañana, pidiéndote, Señor, por nuestra congregación, por nuestra iglesia. Padre, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, para que seas tú guardándole del mal, proveyéndole para sus necesidades, Señor. Que seas tú dándole la fe perseverante a cada uno de ellos. Que seas tú obrando en cada una de sus vidas para bien, Señor. Que tú uses el mal para bien, para crecimiento de ellos. Señor, te pedimos esto por cada uno de ellos y por cada uno de los hermanos que no está aquí presente, Señor. También te pedimos por aquellos hermanos que están tentados, Señor, a abandonar la fe o que ya de cierta manera la han abandonado, Padre. Sabemos que los que son tuyos, tú los levantarás de cualquier caída que hayan tenido, Señor. Por eso te pedimos por estos hermanos, para que seas tú trayéndolos de vuelta a tu redil. Señor, para que seas tú obrando en la vida de ellos con convicción de pecado en sus mentes, Señor. Para que seas tú destruyendo todo argumento que se levante contra ti. Toda fortaleza, Señor, que han levantado contra ti, Señor, que seas tú derrumbándolas, Padre. Así como lo derrumbaste la primera vez, Señor, que seas tú derrumbando sus pensamientos contrarios a tu palabra y sus deseos contrarios a ti, Señor, y que seas tú trayéndolos nuevamente a tu redil, Señor, dándoles perseverancia, Señor. Muchos de nuestros hermanos no están hoy con nosotros. Te pedimos por ellos, Señor, y por todos los que han abandonado la carrera, Padre. Señor, tú eres un Dios de misericordia, un Dios de bondad, y a ti en esta mañana levantamos esta petición para que tú obres, Señor. Tú eres quien nos permite correr la carrera, quien nos da la fe, quien nos da la perseverancia. Por eso a ti recurrimos, Señor. Porque separados de ti nada podemos hacer, Señor, y si quitamos los ojos de ti, no podemos llegar a la meta, Padre. Así que ayúdanos, Señor, te lo pedimos. También te pedimos por los hermanos enfermos entre nosotros, para que seas tú obrando en ellos sanidad, Señor, y para que seas tú obrando por medio de sus enfermedades para bien, Señor. Para aquellos hermanos que están atribulados en diferentes cuestiones económicas o cualquier otra, Señor, que tú también les ayudes, obres en ellos. Te pedimos por el pastor Luis Román, quien ha estado indispuesto esta semana, Señor, para que seas tú fortaleciéndolo y sanándolo, Señor. Fortaleciéndolo y sanándolo para que él pueda estar con nosotros en la próxima reunión, la próxima vez que nos congreguemos. Podamos disfrutar de su compañía, Señor. También por su esposa, por su familia, Señor, guárdales del mal y provéele para todas sus necesidades. Te pedimos también por los demás ancianos de la congregación, el hermano Eddie, el hermano Alex, la iglesia en San Francisco, para que seas tú también obrando en ellos, Señor. Perseverando, dándole la fe perseverante y obrando en medio de cada dificultad, Señor, de cada obstáculo que se presenta en sus vidas, Señor. Te queremos pedir por todos los demás ancianos de nuestro presbiterio, Pastor Leonel, Pastor Javier Gil y todos los demás pastores que conforman nuestro presbiterio, sus iglesias también, para que tú les des sabiduría, Señor, para que tú obres poderosamente en sus vidas, para que por medio de sus bocas tu palabra sea predicada y tú seas exaltado, Señor. Para que también tú les guardes del mal, les proveas para todas sus necesidades, para que tú les des perseverancia y les ayudes a crecer cada vez más y más en tu conocimiento y en el vivir tu palabra, Señor. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora cantemos todos juntos el himno número 371, Cuán dulce es confiar en Cristo.
Himno 371, cuán dulce es confiar en Cristo. Dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Hermanos míos, nos disponemos para escuchar la palabra del Señor, así que tomamos nuestros lugares, nuestros asientos. Les pido por favor que su celular lo apague, lo ponga en silencio o lo ponga en vibrador para no interrumpir la predicación. Entonces nos disponemos, nuestro hermano Alex trae la palabra en esta mañana. Buenos días. Dios le bendiga a todos. Damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, porque nos tiene acá dispuestos a alabarle y a escuchar su palabra. En esta mañana vamos a tener nuestro texto base en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento. Libro de Habacuc, el capítulo 1, desde versículos 1 al 11. Habacuc está en medio de los profetas menores, está Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Vamos entonces a leer el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás?
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana por su palabra. Pueden sentarse. Oramos. Dios Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque nos has permitido venir a este lugar para escuchar tu palabra. Por lo tanto, pedimos que nos hables a través de ella. Pedimos perdón por nuestros pecados, oh Dios, y te pedimos que nos ayudes, Señor, para así confiar en ti y saber que tú estás allí, oh Dios, que eres recompensador de los que te buscan. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces nuestro texto base, el libro de Habacuc. Vamos a estudiar un poquito el libro a través de 5 puntos muy breves, ¿verdad? Y el título de nuestro mensaje es: La fe en Cristo no es temporal, sino permanente. Ese es el título de nuestro sermón. Básicamente el libro de Habacuc tiene 2 preguntas y 2 respuestas. 2 preguntas de parte de Habacuc, 2 respuestas de parte de Dios y una oración de alabanza a Dios por sus hechos, por sus maravillas. Así que vamos a ver este sermón en 5 puntos. El primer punto es un clamor pidiendo justicia. El segundo punto es una respuesta de juicio. El tercer punto, un conflicto en el credo. El cuarto punto, un Dios soberano que hace justicia. Y el quinto punto, una fe verdadera en un Dios digno de confianza. Entonces, como introducción a nuestro sermón, ¿verdad? Leo un poco, dice: en la vida pasamos por momentos tan difíciles y conflictivos que a menudo crean en nosotros fuertes emociones e impulsos que nos llevan a tomar decisiones tan drásticas que podríamos llegar a ofender a Dios dudando de Él. Es decir, a veces nuestras dificultades en la vida, nuestras malas experiencias, ¿verdad?, nos trae confusión y quizás dudamos de Dios, y esto podría ser pecado. Esto le pasa a creyentes, pero también a no creyentes. La diferencia está en que lo que hemos aprendido de Dios le conocemos tal como lo enseñan las Escrituras, ¿verdad? Y esto no es en una fe basada en nuestra propia opinión, sino en su palabra. Así que en nuestro texto vamos a aprender entonces acerca de un profeta de Dios que amaba a Dios, pero que las circunstancias de la vida y sus malas experiencias le llevaron a reflexionar honestamente acerca de Dios, casi quejándose, pero luego entendiendo la manera como Dios se mueve. Así que nuestro primer punto, un clamor pidiendo justicia. Quiero leer el versículo 1 al 4 para entender el contexto de esto. Es Habacuc en medio del pueblo de Israel. Este es un profeta de Dios, ¿verdad? Y esto es una historia que pasó justo antes de la cautividad de Israel. Dice el versículo 1, la profecía que dio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan.
por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Un clamor de Habacuc a Dios. Es un clamor pidiendo justicia por la maldad que hay en medio del pueblo de Israel. En este pasaje vemos que hay violencia en el pueblo de Israel, iniquidad, molestia, destrucción, pleito, contienda. La ley es debilitada. Hay juicios sin verdad. El impío asedia al justo. La ley está torcida. Esto está pasando en medio del pueblo de Dios. Imagínense esto. Así que Habacuc, como conoce las leyes de Dios, como conoce los mandamientos, como conoce las promesas de Dios, la ley de Moisés que dice que si obedeces, ¿verdad?, vendrán sobre ti bendiciones, pero si desobedeces, vendrán sobre ti maldiciones. Habacuc conoce estas cosas. Sin embargo, parece ser que no hay actividad en medio del pueblo de parte de Dios. Parece que Dios está ajeno a lo que está sucediendo. Él está clamando a Dios y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hay maldad, hay engaño, hay mentira, la ley está torcida, debilitada. El impío asedia al justo y Habacuc clama a Dios. Pero Habacuc está reclamándole a Dios básicamente por lo que está pasando en medio del pueblo. Y parece que no hay respuesta de parte de Dios. Y así a veces nos sentimos nosotros. Que en medio nuestro hay dificultad, que hay maldad, que hay engaño, que hay mentira, que hay violencia contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Y parece que clamamos a Dios y no hay respuesta de parte de Dios. En medio de nuestra ciudad hay corrupción. En medio del pueblo de Colombia hay masacres, hay violencia y todas estas cosas están pasando. Y parece que no vemos la mano de Dios. Y clamamos a Dios. Y a veces, como no vemos la respuesta de parte de Dios en el tiempo que queremos, dudamos. Nuestras malas experiencias a veces nos hacen temblar, porque creemos que Dios nos ha abandonado. Pero Dios no nos ha abandonado. Dios no va a responder en el momento en que nosotros querramos que Él responda, sino que Él va a responder en el momento en que Él ha decidido responder. Y ese es nuestro segundo punto. Una respuesta de juicio. Vamos a ver desde el versículo 5. Porque aquí hay un clamor de parte de Habacuc, pero hay una respuesta de parte de Dios. Recuerden, hay dos preguntas o dos clamores y hay dos respuestas. Esta es la primera respuesta. Dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Ahora Dios está respondiéndole a Habacuc que va a ser una obra que dice que aun cuando se contare no la creeréis. Dice el versículo 6: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Así que del versículo 5 al versículo 11 hay toda una respuesta de parte de Dios a Habacuc. Y es que Dios va a traer juicio sobre el pueblo de Israel por su maldad, por la maldad de sus príncipes, de sus reyes, porque se ha torcido la justicia, porque el impío asedia al justo. Por todo esto Dios va a traer a los caldeos, a los babilonios, a la tierra de Babilonia. Y recuerden que esto, en la historia de Israel se cumplió esta profecía. Cuando vino el rey de Babilonia y arrasó con el pueblo y se llevó cautivo a los reyes, a los sacerdotes y a todo el pueblo, y estuvieron por 70 años en Babilonia, en cautiverio, sin la oportunidad de adorar a su Dios libremente, sin la oportunidad de servir a su Dios libremente. Así que hubo una respuesta de parte de Dios, una respuesta de juicio sobre el pueblo de Israel, en el momento en que Dios obró en su pueblo. No fue en el momento en que Habacuc pidió, ¿verdad? El versículo
5 una vez más dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creéis. Así que esa obra se cumplió. El profeta Daniel también habló acerca de esta profecía. El profeta Jeremías también habló acerca de esto. Que el pueblo sería llevado cautivo por la maldad de sus príncipes. Y esto es cumplimiento entonces de la ley de Moisés en el libro de Deuteronomio, que habla acerca de las bendiciones que vendrían sobre la obediencia, pero de las maldiciones que vendrían por la desobediencia. Juicio trajo Dios sobre el pueblo de Israel. Leemos entonces nuestro tercer punto, dice, un conflicto en el credo. Ahora vamos a leer desde el versículo 12. Y dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Habacuc conoce a su Dios, por tanto cree que él le guardará. Dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ahora Habacuc está reclamando a Dios porque los babilonios que vendrían harían mal sobre el pueblo de Israel, pero entonces ahora los malvados harán justicia sobre los justos. ¿Vas a enviar a un pueblo malvado para que haga justicia sobre tu pueblo que es santo? Dice el versículo 14, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Entonces ahora vemos a Habacuc que está reclamándole a Dios porque ahora va a enviar un pueblo malvado que va a traer justicia sobre su pueblo justo. Esa es la segunda queja de Habacuc. Y por supuesto Dios trae respuesta. Pero en medio nuestro, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como creyentes, también vemos que la mano de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas y a veces por un impío. A veces los impíos son usados por Dios para traer juicio sobre nosotros. Y clamamos a Dios. Y es un momento en donde quizás nos sentimos confundidos porque ahora Dios trae juicio sobre nosotros por un impío. Y entonces es ahí donde nuestra fe tiembla y somos confundidos. ¿Cómo es posible que Dios traiga justicia y juicio sobre mí a través de un malvado? No te entiendo, Dios. Hay momentos en nuestras vidas en que vemos esos juicios de parte de Dios y tenemos temor. Y nos confundimos. Y quizás, si no hemos creído firmemente en nuestro Dios, podamos hasta apartarnos de Él. Nos sentimos quizás frustrados. Pero yo creo que es bueno que podamos mirar qué pasa a nuestro alrededor, analizar la situación y quizás clamar a Dios. No como quejándonos a Dios, sino más bien como preguntándole que nos ayude. ¿Qué pasa con nuestras vidas, Señor? ¿Por qué pasamos por esta situación? ¿Dónde estás tú? Ayúdanos. Yo creo que podemos clamar a Dios sin ofenderle. Yo creo que podemos cuestionar y quizás como seres humanos caídos, dudar. Pero hay una respuesta hermosa de parte de Dios para Habacuc. Y esto está en nuestro punto 4, un Dios soberano que hace justicia. Vamos a leer el capítulo 2, del versículo 2 en adelante. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión
y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que ahora hay respuesta de parte de Dios de nuevamente a Habacuc. Y le está diciendo que la visión se ha de cumplir. Y se cumplió, hermanos. Recuerden que vino el rey de Babilonia sobre Israel y se lo llevó cautivo por 70 años. Se cumplió la palabra de Dios en donde los babilonios se llevaron al pueblo cautivo. Pero dice el versículo 4, que es el versículo bandera de este libro: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y es que Dios le está enseñando a Habacuc en este caso que confíe en Él, que Él es Dios. Porque si confía en Él plenamente, va a vivir. Y va a vivir eternamente. Recuerde que nuestra esperanza y nuestro llamado no es por esta tierra, sino por la venidera. Recuerden que nuestro llamado ha sido para salvación, para vida eterna, y no para estar en este mundo temporalmente. Así que las circunstancias de la vida, las malas experiencias, no nos pueden hacer dudar de ese Dios todopoderoso que está en control de su creación. Nuestro Dios no es un Dios que creó estas cosas y nos abandonó y nos dejó a nuestra suerte, sino que es un Dios que está en control de todo lo que pasa en este mundo, sea para bien o sea para mal nuestro. Y recuerden la experiencia que tuvo nuestro hermano Job, donde perdió todas sus posesiones, perdió su familia, también fue enfermo. Y cómo él mostró su fe, aunque con dudas, con preguntas, ¿verdad? Porque no entendía qué pasaba, pero él glorificó a Dios y dijo: Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. El justo por la fe vivirá. Entonces significa que Dios nos ha llamado para creer plenamente en Él. Y que aunque tengamos momentos difíciles, malas experiencias en la vida, Él está allí para traer juicios sobre los malvados y para darnos esperanza. Habacuc no tenía esta palabra como la tenemos nosotros hoy, que podemos ver claramente cómo Dios obra en medio de su pueblo. Esto es una gran esperanza para nosotros porque vemos cómo Dios actúa. Vemos la respuesta de Dios a Habacuc. Imagínense si no tuviéramos esta palabra, pero aún así teniéndola dudamos. Aún así teniendo la respuesta de Dios allí en su palabra dudamos. Y por eso nos invita a confiar en Él. El justo por la fe vivirá. Así que leemos entonces del versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hechos hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Y desde allí en adelante, del versículo 6 hasta el versículo 20, hay ayes o lamentos, porque Dios no solamente trae juicio sobre Israel por su maldad, sino que también trae juicio sobre el pueblo de Babilonia, sobre los babilonios. Es que Dios es un Dios justo, es un Dios santo, y Él castiga la maldad. Así que aunque el pueblo de Israel iba a sufrir juicio por parte de un pueblo pagano, igual Dios iba a tener juicio sobre ese pueblo pagano también. Vemos en el versículo 6, capítulo 2, versículo 6, dice: ay es contra los injustos, dice: no han de levantar todos este refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Recuerden que el pueblo de Babilonia era un pueblo muy poderoso, era un gran imperio que conquistó muchas tierras y
¿verdad? Trajo para sí muchas riquezas de otros pueblos. Así que dice, hay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y te despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, Babilonia, tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Y vienen otros lamentos y otros ayes en el versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Versículo 13. Ay del que ha de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz o la ira de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Ahí está el juicio sobre Babilonia, sobre los malvados. Hermano, nuestra esperanza es que Dios también traerá juicio sobre los malvados de esta tierra. Vemos en Cartagena maldad, corrupción, engaño, en la política, en la salud, en todos los campos. Dios va a traer también juicio sobre esas personas malvadas en medio nuestro. En Colombia vemos masacres, vemos cómo el pueblo pierde sus tierras, cómo la gente es engañada, cómo se roban el dinero, ¿verdad?, del erario público, etcétera. Imagínense si no hay Dios, como dicen los impíos. Si no hay Dios, no hay esperanza para nosotros. Si no hay Dios, no hay quien juzgue a las naciones. Si no hay Dios, estamos perdiendo el tiempo aquí. Si no hay un Dios justo que está en control de su creación, si no hay un Dios justo, todopoderoso, soberano, que conoce el corazón de los hombres, no hay esperanza. Pero tenemos esta palabra que nos da esperanza. Quizás Habacuc no pudo leer este libro, ¿verdad?, tan extensamente, estuvo limitado con la ley, pero nosotros tenemos una más grande extensión del Evangelio, que podemos entender que nuestro Dios está en medio nuestro, que el Señor Jesucristo nos ha llamado y nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que el Dios de los cielos traerá juicio sobre todas las naciones, sobre los malvados, sobre todo aquel que desprecia su nombre, sobre todo aquel que hace iniquidad. Así que nuestra esperanza es que Dios va a traer juicio sobre los malvados. Así como trajo juicio sobre el pueblo de Israel y sobre los malvados babilonios, también traerá juicio sobre todo aquel que hace injusticia. El apóstol Pablo dijo estas cosas: que cada quien será recompensado según sea su obra. Que el Dios nuestro está allí para socorrernos. En el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 4, tenemos una esperanza acerca de cómo Dios actúa sobre su pueblo. Y nos dice el apóstol Pablo, capítulo 15, versículo 4, en Romanos: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué gran bendición que podemos ver claramente cómo Dios se mueve en medio de su pueblo y cómo se ha movido sobre toda la historia del pueblo de Dios. Y podemos entonces tener esperanza de que Él obró en el pasado, que Él es el mismo Dios ayer y hoy y por los siglos. Y que aunque nosotros veamos la maldad allá afuera, a los impíos prosperando, a todos aquellos que hacen maldad y engaño, vivos todavía, Dios traerá justicia. El justo por su fe vivirá. El llamado nuestro, el Evangelio, es creer plenamente en Dios. Dios nos ha llamado para confiar plenamente de que Él está allí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que busca a Dios es necesario que crea que Él está allí
y que Él recompensa a los que le buscan. El libro de Hebreos dice, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, aunque no estamos viendo, de que Dios está allí y que Él obrará. Esa es nuestra esperanza. Y nosotros entonces, confiados en Él plenamente, por eso nuestra fe no puede ser temporal. Que Dios, ayer tuvimos un mal día, o este mes, en medio de esta pandemia, hemos sufrido. ¿Y qué? ¿Se acabó todo? Nuestro Dios está allí y está actuando en medio nuestro. Quizás nosotros no vemos cómo Dios está actuando y nos preguntamos y no sabemos, pero Él sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Así que tú solamente confía. El llamado del Evangelio es ese. El apóstol Pablo, muy ansioso de predicar en Roma y llevar el Evangelio que trae esperanza, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es nuestra gran esperanza, que nuestro Señor Jesús nos ha llamado para creer plenamente en Él y que Él se encargará de todo. Que solamente nosotros creemos y Él hará. Nos ha llamado para creer. Así que en medio de nuestras dificultades, en medio de todo este caos que hay en el mundo, el justo va a vivir es por su fe. Pero ¿cómo harán los impíos? ¿Cómo harás tú que no conoces a Dios? ¿En quién confiarás? Si no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, también vendrá juicio sobre ti en el día final. Y leemos nuestro último punto. Una fe verdadera en un Dios digno de confianza. Y vamos a leer entonces ahora en el capítulo 3. Entonces ya hemos visto cómo Dios le responde a Habacuc por sus inquietudes, por sus momentos difíciles, por sus dificultades, por sus malas experiencias. Dios le responde a Habacuc, Habacuc, yo traeré juicio sobre las naciones. Yo estoy allí, confía, ten fe. Entonces ahora Habacuc comprende que Dios le ha respondido, ¿verdad? Y dice en el capítulo 3, en el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Siginiot es un término musical. Y parece ser que Habacuc era cantor, estaba en medio de los cantores. Dice, oh Jehová, versículo 2, he oído tu palabra y temí. Dios le ha respondido a Habacuc y ahora él entonces comprende a Dios. Y no solamente comprende, dice, y temí. Dios ha hablado y ahora él teme. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Este es un hombre que estaba clamando, Señor, ¿dónde estás tú, Dios? Haz justicia. Pero Dios le ha respondido. Y ahora que le responde, entonces él entiende y dice, oh Dios, un momento, espérate. Si es así, entonces, ten misericordia entonces. Porque ahora comprende quién es Dios, verdaderamente. Y dice, en medio de los tiempos, haz conocer tu obra. Pero en la ira, acuérdate de la misericordia. Así que desde el versículo 3 al versículo 16, Habacuc va ahora entonces a engrandecer el nombre de Jehová por sus hechos, por sus maravillas, por lo que hizo con el pueblo de Israel desde Egipto, cuando lo sacó de la mano de Faraón, lo llevó por medio del desierto, por medio del Mar Rojo, ¿verdad? Columna de nube, columna de fuego, maná, etcétera, y defendió a su pueblo. Y dice entonces, versículo 3 en adelante, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar?
cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Estamos escuchando ahora cómo Habacuc ahora está engrandeciendo a Jehová Dios por todas sus obras, por sus hechos. El Dios de Israel con su pueblo, en medio de su pueblo, desde la salida de Egipto hasta ese momento. Dice, se descubrió, versículo 9, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a la tribu fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te dieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Recuerden la historia de Israel, como Dios siempre estuvo con su pueblo en las batallas. Cuando Josué, hijo de Nun, oró a Dios para que el sol se detuviera y poder vencer así a los filisteos. Versículo 12, con ira hollaste la tierra, con furor tillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Esa palabra expresión sela significa haz un pare y analiza lo que Dios está haciendo. Saliste para socorrer a tu pueblo, versículo 13, para socorrer a tu ungido. No solamente es ungido en el pueblo de Israel, sino es ungido Cristo. Versículo 14, horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Mar Rojo, recuerden. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Así que ahora, después de engrandecer el nombre de Jehová al principio del capítulo 3, luego hace todo un recuento a Habacuc de las grandezas de Dios, de cómo Él ha estado con su pueblo todo el tiempo, con sus grandes obras, con sus grandes maravillas. ¿No ha estado Dios de medio tuyo todo este tiempo que has creído en Él? ¿No has visto su gloria? ¿No has visto sus maravillas? ¿No has visto lo que Él ha hecho contigo? ¿Cómo entonces podemos dudar? ¿Cómo entonces no podemos confiar en este Dios que es todopoderoso, que está en control de su creación? Así que después de haber engrandecido a Dios y haber contado sus obras y sus maravillas, el versículo 17 es una gran esperanza, no solamente para Habacuc, sino también para nosotros. Versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la mojada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Ahora Habacuc levanta una oración de alabanza a nuestro Dios por sus grandezas. Y no solamente eso, sino que ahora dice, bueno Dios, si tú estás allí, si tú eres todopoderoso como tú lo eres, porque lo he visto, porque tus maravillas han sido notables, entonces en medio de mis malas experiencias, en medio de mis dificultades, aunque me haga falta cualquier cosa, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿No te alegrarás del Dios que te ha guardado hasta hoy? De este Dios todopoderoso, cuyas obras son notables en su palabra. Cualquiera que sea la circunstancia que estés pasando, cualquier mala experiencia de la vida, el justo por la fe vivirá. Esa es nuestra gran esperanza. Nuestro Dios todopoderoso que está allí en medio nuestro para salvarnos. Y no para salvarnos de las dificultades de este mundo, sino para salvarnos de su propia ira. Porque todo malvado pagará por sus obras. Dios hará justicia. Y Él nos guardará si confiamos en Él. El justo por la fe vivirá, entonces significa de que yo creo en Él plenamente
Porque Él está a cargo de todo, Él está en control de todo. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál es la esperanza para los impíos? No hay esperanza para los impíos, sino destrucción y muerte. Pero para todo aquel que ha creído hay una esperanza de salvación. Así que como el apóstol Pablo podemos decir entonces en Romanos capítulo 8, versículo 31. De la siguiente manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces ahora Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo y nos ha librado de su ira, porque juicio traerá sobre todas las naciones. Pero a nosotros nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que creamos en Él, para ser salvos de su ira. Versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, una fe verdadera en un Dios digno de confianza. Habacuc reconoce las obras de Dios. Dios le ha hablado, Dios le ha dado respuesta y le ha dicho: yo estoy allí contigo, solo confía. Y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para confiar en Él, para que las circunstancias de la vida, las malas experiencias no nos aparten de Él, sino que sigamos firmes creyendo en Él, que Él a su tiempo hará su obra que ha prometido. Confiemos entonces en ese Dios todopoderoso, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la palabra en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza que hay en Cristo, Señor. Señor, gracias porque sabemos que tú estás allí, porque por tu palabra entendemos que tú, oh Dios, eres un Dios todopoderoso que ha creado, Señor, este mundo y todo lo que en él hay y que está involucrado en su creación y que tiene control de ella. Y que tú, Señor, no harás por inocente al culpable, sino que harás juicio, Señor. Pero también salvarás a todo aquel que cree en tu Hijo amado Jesucristo, a quien has enviado a esta tierra. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por tu bondad, por Jesucristo, Señor, porque a través de la fe en Él somos justificados ante ti. Como diría el apóstol Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Dios. Bendito eres para siempre. Ayúdanos a confiar en ti plenamente y que nuestra vida sea un estilo de vida de fe permanente, Señor, a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias al Señor por la palabra, por su palabra en esta mañana, que ha sido edificación para cada uno de nosotros. Vamos a abrir 2 Corintios en nuestras Biblias, 2 Corintios, capítulo 9,
Segunda de Corintios capítulo 9. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Mis hermanos, vamos a responder a esta predicación con nuestras ofrendas hacia el Señor. Puede pasar adelante y traer sus ofrendas y sus diezmos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Señor, te damos gracias porque tú has puesto en nuestro corazón ofrendarte y diezmarte. Gracias, Señor, porque tú eres quien coloca en nosotros eso y porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Gracias por nuestros trabajos, por toda la provisión que nos has dado, Señor, y de aquello que tú nos das, nosotros también te devolvemos a ti una parte, Señor. Gracias por tu sostenimiento y gracias por las ofrendas que son entregadas en esta mañana a la congregación. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos míos, vamos a ponernos de pies para ser despedidos, para recibir la bendición final. Le pido, por favor, que abrace a sus familiares si vino con su familia. Puede abrazar a la persona que está a su lado. Si la persona que está a su lado no tiene problemas con eso. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Señor, por la predicación de esta mañana. Gracias por hablar a nuestras vidas tan claramente. Y gracias por este culto de oración que nos permitiste tener, Señor, en esta mañana. Gracias por la comunión y gracias por todas tus bendiciones. Ahora te pedimos que tú nos acompañes con bien y nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Bendice nuestra semana. Abre las puertas esta semana. Ayúdanos a perseverar en la carrera. Darnos perseverancia para afrontar nuestras tribulaciones, sufrimientos, angustias. Y provee para todas nuestras necesidades, Señor. Que podamos en esta semana tener conciencia 100% de ti, que podamos buscar tu gloria en todo cuanto hagamos, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Cantamos la doxología, hermano. Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos.